Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo al Museo Nacional de Antropología y especialmente al director del curso, José Luis Mingote, la invitación para participar. De alguna manera es un reto y también de alguna manera soy, en cierto modo, un pequeño intruso en este curso. Lo que voy a tratar es de resumir, me temo que muy rápidamente, cómo el Museo Arqueológico Nacional, desde su creación hasta nuestros días, de alguna manera ha ordenado y ha contado la historia material de la nación a través de la presentación de sus museografías. Y primero quiero empezar con algunas consideraciones previas, dos especies de pequeñas frases que me gustan especialmente. Una de ellas es de Luis Grau Lobo, director del Museo de León. Un libro, El cristal y la sombra, es un libro heterodoxo pero deslumbrante y, desde luego, en mi opinión, maravilloso. Y igual que las palabras que he entresacado de Grau Lobo, el amor a los museos se reduce a muy pocas palabras que encuentran los poetas. Existen lágrimas en el corazón de las cosas. Cuanto mejor es un museo, más corazón adivinamos en las cosas, más traspasamos el cristal y nos adentramos en las sombras, buscando. Y la siguiente referencia, un momento porque no lo tengo aquí en la pantalla, vamos a ver. Sí, pero no me corre aquí en la mía. Ser español es algo cambiante en el tiempo. Centrarse en historias nacionales con identidades colectivas abstractas diferentes da pocos frutos. Hay que repensar siempre las cosas, sea España, su historia, la nación o la democracia. Son palabras del historiador Julián Casanova en un suplemento del diario El Mundo que ha aparecido este año, La Lectura, que tiene un dossier muy interesante precisamente en relación con la cuestión de la identidad nacional. La otra referencia interesante, y estoy viendo que no pasan las imágenes una a una, sino que me están pasando como en bloque. Bueno, está relacionada con un libro que ha sido traducido hace poco del historiador Erich Hobsbawm, y en el suplemento de Babelia de hace unos pocos días, Jordi Canal hablaba de que se trataba de algo así como adormecer al pueblo inventando la historia. Hacía referencia a que Erich Hobsbawm había dicho que consideraba que, en teoría, ningún marxista podía ser nacionalista. Y en otro libro, Naciones y Nacionalismo, desde 1780, señalaba que ningún historiador serio de las nacionalidades y el nacionalismo puede ser un nacionalista político comprometido. Es una referencia también en relación con una percepción nacional, evidentemente de un autor como Erich Hobsbawm, quizás uno de los mejores y genuinos representantes de una orientación materialista de la historia. Sobre la identidad hay miríadas de definiciones. A mí hay una que me gusta especialmente, de mi compañera y buena amiga Almudena Hernando, cuando dice que la identidad es una construcción social, deriva de la visión antropocéntrica del ser humano, de esa necesidad inconsciente de ubicarse física y emocionalmente en relación con el mundo que le rodea, de saber qué y quién se es en tanto que miembro de un grupo. Esa definición de Almudena Hernando de identidad, desde el punto de vista arqueológico, ha tenido cantidad de trabajos, sobre todo en los últimos 20 años, libros colectivos como The Archaeology of Identity, al que han seguido cientos, casi diría, de trabajos y de colaboraciones relacionadas con la identidad arqueológica, sobre todo la identidad étnica,
la identidad de género y la identidad de edad en menor medida. Es un tema absolutamente en la primera línea de investigación arqueológica. Los museos arqueológicos tienden a tener un discurso en el que la materia prima, no habría que olvidarlo nunca, son los objetos y los restos materiales. La materia prima de un museo arqueológico, insisto, son los objetos y los restos materiales. Pero al mismo tiempo hay que señalar que habitualmente los contextos no suelen estar, no suelen mostrarse. Los objetos se presentan muchas veces descontextualizados y no habría que perder de vista que los objetos no son nada sin los contextos. Y eso tiene mucho que ver porque museos, como el Museo Arqueológico Nacional, atesoran piezas recuperadas hace muchas décadas, cuando la procedencia de esas piezas era de hallazgos casuales o la procedencia era de excavaciones arqueológicas que en el mejor de los casos podemos calificar como destrucciones controladas. La excavación arqueológica elimina los contextos, destruye el registro. Es verdad que los arqueólogos lo que podemos hacer es reconstruir esos contextos a través de la publicación. Los registros documentales que elaboramos en la excavación lo que pretenden es justamente recuperar el contexto que eliminamos físicamente en el proceso de excavación. De alguna manera, como ha dicho un colega suizo, los objetos son escorias de la desmaterialización del contexto arqueológico. Son los restos que quedan cuando desmontamos los contextos arqueológicos en el proceso de excavación. Y al mismo tiempo no hay que perder de vista que son los protagonistas de las narrativas museográficas que se construyen en los museos. Y por otro lado, quizás hemos prestado también poca atención a que esos discursos museológicos están dirigidos a distintos públicos y que las narrativas museográficas de alguna manera tienen que encontrar un punto de intercambio, un punto común, es decir, de valorar qué supone la experiencia de la visita a un museo. También es curioso que con lo que estoy diciendo, en los museos antiguos, había una auténtica acumulación de piezas en exposiciones y en almacenes, y que en cambio los yacimientos arqueológicos, estamos viendo ahí las ruinas de Numancia, están las estructuras arqueológicas sin ninguna pieza. Hoy resulta que lo que tenemos es que tenemos museos en los que tenemos réplicas de las estructuras, por ejemplo, réplicas de las viviendas y de las casas, pero tenemos objetos arqueológicos reales, objetos auténticos. Y al mismo tiempo tenemos, siguiendo con el ejemplo de Numancia, una réplica de una casa, una reconstrucción de una estructura sobre la cimentación de la casa original numantina, es decir, tenemos una estructura auténtica, y lo que se muestra al visitante que entra en esa casa reconstruida hoy día en Numancia es una serie de réplicas de los objetos. Para reflexionar un poco en ese juego, digamos, de inversión, de cómo en los museos se hace una cosa y en los yacimientos arqueológicos otra. Por eso no me gusta nada, y es una manía personal, la expresión de musealizar yacimientos. En todo caso, se puede hablar de presentación de yacimientos, de adecuación de yacimientos, de representación de la entidad de esos yacimientos arqueológicos. Bien, con estas mínimas consideraciones previas vamos a ver un viaje muy intenso y muy rápido sobre la trayectoria histórica del Museo Arqueológico Nacional. El Museo Arqueológico Nacional, como veremos, se fundó en 1867 en el antiguo Casino de la Reina. En 1895 el MAN se traslada al Palacio Nacional de Bibliotecas y Museos, la sede en donde continúa en la actualidad. Desde 1895 ha habido una continuidad básica
Es verdad que con el paréntesis que supuso la Guerra Civil, 1936-39, hasta mediados de los años 70, cuando el museo experimenta una fuerte reorganización que llevó a cabo el profesor Almagro. Ese nuevo museo fue haciéndose viejo. En 2008 se cerró el Museo Arqueológico Nacional, estuvo 6 años renovándose el interior, el propio edificio, la adecuación del edificio y las propias colecciones en las salas, y en 2014 se procedió a la reapertura. Me parece que también es importante, de alguna manera, en esa especie de biografía personal del MAN, recordar, bueno, pues los contextos políticos en los que se desarrollaron esas grandes etapas, la etapa fundacional, el primer desarrollo moderno, la lenta reorganización y el museo actual que puede verse hoy en el famoso edificio del MAN. Fue fundado en 1867 por un Real Decreto de Isabel II. Su finalidad era ser el depositario de las colecciones de numismática, colecciones de piezas arqueológicas, etnográficas y artísticas que había reunido la monarquía española. Esa era la intencionalidad con la fundación de ese Real Decreto de Isabel II. Lo que se conoce con el nombre del primer museo, el primer MAN, entre 1871 y 1893, ubicado en el Casino de la Reina, lo que hacía era sencillamente reflejar el criterio de la época, exhibir todos los fondos que existían. En sus salas se mostraban no solo las colecciones de piezas prehistóricas y antiguas, sino también de la Edad Media, moderna, colecciones numismáticas y etnográficas procedentes de países lejanos. Y desde luego era la primera vez que en España se abría al público un museo con tal variedad de objetos y un amplio marco cronológico tan grande como este que representaba esta primera etapa o este primer momento del MAN. El Casino de la Reina, de alguna manera, intentaba ofrecer o ser un museo de los orígenes de la nación española. En las paredes de algunas de sus salas había colgaduras, tapices, armarios, vitrinas con maderas nobles para los tesoros de la nación, y la exposición estaba dominada por esa acumulación de objetos, la obsesión de presentar objetos de una manera casi podríamos decir apabullantes. Bien, en el Casino de la Reina, alguna de las salas, como la del joyero, estaba especialmente bien guarnecida, bien adornada, porque, entre otras cosas, en los armarios de maderas nobles y en las vitrinas se guardaban auténticas joyas de la nación, como el tesoro de Guarrazar, arquetas medievales de Boraria y otra serie de piezas. No todo era la nación, pero ya algunos objetos se consideraban, por su valor artístico o icónico, objetos distinguidos, un término que acuñó en un libro lúcido e interesante, pero difícil de leer, de Vicente Lull, justamente con ese nombre, los objetos distinguidos. Una suerte de esencia de la nación. Algunos de los iconos que cuentan un país estaban ya en ese MAN o estaban en el imaginario popular de la época. Y eso, por ejemplo, es lo que se puede comprobar si nos damos cuenta o cotejamos esas piezas y las del imaginario popular con un libro, el libro de Manuel Lucena Giraldo, 82 objetos que cuentan un país, aparecido en 2015, un libro muy interesante que empieza justamente por las piezas arqueológicas icónicas que cuentan precisamente la historia de un país. La sección etnográfica que tenía aquel museo mostraba, desde luego, por un lado,
la historia material de la nación española, con una cierta perspectiva universalista y comparativa. Hubo un producto también del efecto colonial, pero en cualquier caso, aquella exposición del primer man etnográfica conseguía también una cosa interesante, y es que cubría dos objetivos. Por un lado, mostraba una trayectoria histórica nacional propia, y en segundo lugar, ofrecía un compendio cultural y visual que sencillamente conducía al Estado nacional triunfante. La presencia de antigüedades, de objetos exóticos de América, Asia y Oceanía, era una manera también, desde una perspectiva colonial, de refrendar el valor de lo nacional frente a otras culturas, en este caso sí podríamos decir, entre comillas, extrañas. En cualquier caso, la idea que tenía este primer Museo Arqueológico Nacional era algo que compartían a finales del siglo XIX muchos museos. En muchos de los museos europeos del siglo XIX, el pasado que se ofrecía en las vitrinas y en los muebles atestados de piezas arqueológicas ha recibido muchas veces una valoración negativa. Pero yo creo que habría que quizás ser un poco más optimista y reconocer que esas museografías decimonónicas tuvieron también una aportación muy interesante en dos cuestiones fundamentales. Una, en la utilización de técnicas textuales que son sencillamente la base de las narrativas textuales que seguimos haciendo en la actualidad. Bueno, eso arranca de esos museos decimonónicos. Y en segundo lugar, también es interesante, y nos faltan, yo creo que, estudios sobre las técnicas museográficas de representación. Luego haré un comentario sobre las museografías antiguas, especialmente los museos arqueológicos. En cualquier caso, esas exposiciones de los museos europeos hicieron sencillamente el pasado visible y real con una identidad científica y pública. Y sobre todo mostraron a la arqueología como una disciplina con identidad propia, una disciplina autoconfiada y que se referenciaba a sí misma centrándose en la propia materialidad, en los objetos, en las evidencias materiales que son el objetivo central de la investigación arqueológica. Y, en definitiva, los museos finisiculares lo que querían era ayudar a que la gente sintiera de forma emotiva que el museo era su nación, que se sintieran singularizados, diferentes a otros pueblos y naciones, y que además sintieran que pertenecían a una comunidad nacional estable y de progreso, otra palabra mágica del siglo XIX. El museo que fue evolucionando desde la inauguración de 1895 en la sede actual del edificio de la Biblioteca Nacional, hasta la Guerra Civil no hubo variaciones importantes. Es verdad que sí se incorporaron novedades como la sala que estamos viendo, en donde, por ejemplo, se incorporaron sencillamente tendencias museográficas de la época, como era la ambientación a través de las decoraciones murales alusivas al contenido de algunas de esas salas. Por lo demás, las colecciones eran ordenadas por cronología o por tipología y nuevos criterios empezaron a introducirse, como por ejemplo la dimensión histórica, la historia del trabajo o la vida social, que habían permanecido indudablemente ajenos a todo lo anterior. Quizás también los breves años de la Segunda República tuvieron bastante que ver en estas nuevas ideas. Bien, en cualquier caso, ese museo de principios del siglo XX, ese Museo Arqueológico Nacional del siglo XX, desde luego era un museo de historia material de la nación para clases altas e ilustradas. En el texto
poco, a lo mejor no tan ilustradas. En cualquier caso, la presencia, por ejemplo, de una maqueta del Coliseo romano, el aprovechamiento de las paredes con piezas cosidas en grandes cartones para seguir manteniendo esa especie de apabullamiento de los materiales del pasado. Y no habría que a veces olvidar, aunque todo no lo podemos tratar, que en aquellos años, finales del XIX, comienzos del siglo XX, España era un país que tenía poco más de 18,5 millones de habitantes, con una tasa de analfabetismo que era más del 65%. Sería muy interesante poder, por ejemplo, cotejar quiénes visitaban el museo. Algo que estamos empezando, por ejemplo, a investigar en museos como el Museo de la Necrópolis de Carmona o Altamira, a través de los cuadernos de visitantes con las anotaciones que dejaron. Algo verdaderamente extraordinario porque nos permite trazar una crónica de quiénes iban a esos museos y a esos sitios y a veces incluso qué palabras dejaban de opinión. Es una fuente muy poco valorada y que me parece que es una fuente interesantísima. En cualquier caso, las piezas arqueológicas, desde luego, se revestían de una dignidad intangible, lo que de alguna manera estaban diciendo: esta es la herencia inalienable de nuestros antepasados, los antepasados de la nación, confundiendo, eso sí, de una manera grosera, las geografías antiguas con la nación moderna. Pero, en cualquier caso, así se creaba la falsa ilusión de que la nación existe desde los albores de la historia humana. Indudablemente, la conexión entre nacionalismo y los primeros museos arqueológicos europeos persiguieron aquello. Tampoco me resisto a señalar unas palabras, otra vez, del libro de Luis Grau, cuando dice que los objetos arqueológicos son lo que queda, son las gentes del pasado sin las gentes del pasado. Es una definición bastante gráfica, bastante clara y bastante contundente de lo que en realidad acaban pesando o acaban expresando los objetos o las piezas arqueológicas. Como he dicho, durante la Guerra Civil se desmontaron las salas para proteger las piezas, el patrimonio se convirtió en una cuestión política para los dos contendientes, en el lado republicano y en el lado franquista sublevado, que llevaron a cabo distintas acciones para evitar la destrucción. Y, de hecho, en general, el Museo Arqueológico Nacional no sufrió grandes pérdidas durante la guerra civil. Las dificultades que vinieron después de la Guerra Civil permitieron solo abrir una pequeña sala de exposición con una selección de las piezas más notables. Es lo que se ha denominado el Museo Breve, que de alguna manera funcionó entre 1940 y 1951. El discurso museográfico no cambió gran cosa. Aquí estamos viendo el acondicionamiento del patio romano, con algunas innovaciones, como por ejemplo la disposición de mosaicos a nivel de suelo, en lugar de estar colgados en las paredes como había sido una norma general. Y por otro lado, las salas continúan con iluminación natural, son más funcionales y diáfanas, y se recurre, como veremos, a maquetas, mapas y otros recursos. La arqueología romana, indudablemente, es quizás la arqueología más clásica. Prácticamente en el MAN deviene, y me temo que todavía hoy día tiene un componente muy fuerte, la arqueología romana deviene en arte romano. Ahí estamos viendo una vista del patio romano en el periodo a que me estoy refiriendo. En algunas salas como las de prehistoria sí cabe notar algunas novedades desde el punto de vista museográfico. Por ejemplo, la incorporación de reproducciones en la parte superior, en esta sala de prehistoria, la utilización de mapas en las paredes
o la utilización de maquetas de megalitos, de enterramientos megalíticos que aparecen en el primer plano. Ya no solo son objetos en vitrinas, sino que aparecen también otros elementos museográficos que ayudan. Indudablemente, la distorsión que supuso desde el punto de vista histórico y arqueológico el franquismo se puede percibir, por ejemplo, en acontecimientos o en hechos como la resistencia de Numancia frente a Roma, que tuvo una gran maqueta en un sitio preferente en las salas de protohistoria del MAN de aquellos años, o incluso, aunque eso no se expresara directamente en las salas del museo, el papel que caudillos iberos y celtas jugaron en la historia antigua de España, incluso haciendo el juego grosero y directo de considerar a esos primeros caudillos de la protohistoria como el antecedente del propio Franco como nuevo caudillo. Ahí tenemos un libro escolar con una escena del último día de Numancia. Ojo, la bandera española es un tuneado mío. Pero vamos, no es ningún exceso cuando uno va al libro y ve cómo se cuenta la historia de Numancia. Hay un debate también que en el MAN está, digamos, ausente, y es que hemos tenido en los últimos años una cierta polémica de si se puede hablar de la existencia de una arqueología franquista, más allá de los prejuicios ideológicos y de los excesos grandilocuentes. Desde el punto de vista de la arqueología que se practicó en las décadas del franquismo, habría que reconocer que las diferencias con la situación o la arqueología de antes de la Guerra Civil no cambió sobremanera. Si a eso le añadimos que en las primeras décadas del franquismo el aislamiento del país permitió escasas conexiones internacionales, lo único que podríamos decir es que la arqueología siguió siendo la arqueología tradicional anterior a la Guerra Civil, eso sí, con los excesos ideológicos y grandilocuentes del franquismo, que también es importante subrayar, no se los inventó el régimen franquista. Vienen del nacionalismo español decimonónico, que tiene claramente los precedentes en esos elementos que reutiliza y amplifica el franquismo. Por eso no tiene nada de particular que saliendo otra vez fuera del museo y yendo a la famosa Enciclopedia Álvarez que yo en mi infancia manejé. Un mapa clásico era el mapa de los celtas, los iberos y los celtíberos, también tuneado mío. Los celtíberos se presentaban sencillamente como la fusión de celtas y de iberos y los primeros españoles, entre comillas, literalmente. Con motivo del cuarto Congreso Internacional de la UISPP, se remodelaron las salas con más espacio expositivo, con nuevas vitrinas y fichas explicativas, aunque es verdad que, por ejemplo, falta algo que a mí desde luego me lleva preocupando y me lleva interesando desde hace tiempo, que es el estudio de las museografías antiguas. Las museografías museísticas, las museografías arqueológicas, son, como ha dicho un colega, verdaderas máquinas de narración visual. Verdaderas máquinas de narración visual. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Pues el problema que tenemos es que, a pesar de ser museos arqueológicos, en muchos casos las museografías antiguas no están conservadas. Yo soy soriano y de pequeño me llevaban los profesores del instituto a ver el Museo Celtibérico en los bajos de la Diputación de Soria. Ese museo estuvo activo, tuvo una museografía, tuvo unas colecciones, y de esas instalaciones de aquellos años del museo de la Diputación de Soria no ha quedado nada. Lo único que ha quedado es alguna fotografía en algún medio de comunicación a través de la cual tenemos que intentar
reconstruir cómo eran esas museografías en su pura dimensión visual. Que nos hemos ocupado muy poco de esto, tiene una referencia muy clara. Este trabajo de un colega alemán, Opgenhafen, del año pasado, Visualizing Archaeologies, una historia reflexiva de la práctica de la visualización en la arqueología, en la revista Open Archaeology, es el primer ensayo que de una manera abierta y explícita analiza y estudia la visualización en arqueología, incluyendo todos los campos, la visualización en la investigación, en las publicaciones y la visualización en los museos. Pero, como decía, si no hemos llegado a tener una documentación preservada de las antiguas museografías, pues difícilmente podremos aplicar las ideas que este autor sugiere y que son enormemente interesantes. Con eso llegamos a mediados de los años 70. El Museo Arqueológico Nacional, que yo conocí también, evidentemente, en mis años juveniles, estaba hecho una auténtica ruina, y el profesor Almagro, director a la sazón del MAN, emprendió una renovación a mediados de los años 70, una renovación importante. Grandes espacios, piezas seleccionadas, vitrinas modernas, cartelería en las salas. En definitiva, consiguió crear un discurso museográfico que sacaba partido de las ricas colecciones del MAN y un museo, en definitiva, moderno para aquella época. También hay que recordar algo que a veces se nos pasa por encima, se nos pasa por alto. El Museo Arqueológico Nacional, en 1985, de alguna manera tuvo una especie de cruz de defunción. Me refiero a que a partir de esa fecha todas las piezas procedentes de las excavaciones arqueológicas dejaron de ir al Museo Arqueológico Nacional y por ley, por la nueva Ley de Patrimonio Histórico Español, se remitían a los correspondientes museos autonómicos y provinciales, lo cual es un recordatorio para señalar que desde esa época el MAN, digamos, permanece con sus excelentes colecciones antiguas, por supuesto, pero únicamente con piezas nuevas a través de donaciones y de compras muy puntuales. De alguna manera, a pesar de la renovación, y si uno echa para atrás la vista a algunos de los museos arqueológicos que hayáis visitado, es difícil sustraerse a la idea de que los objetos, las piezas arqueológicas están congeladas en el tiempo, de que de alguna manera las vitrinas de los museos arqueológicos practican una suerte de entomología de la materialidad del pasado, igual que los coleccionistas de insectos. Bueno, pues en las paredes y en los muros se cuelgan los objetos arqueológicos. Y eso se debe fundamentalmente, y el MAN también tiene ese problema, a sencillamente que a veces uno se pregunta, yo al menos, si lo que estamos viendo en un museo arqueológico es un museo o un mausoleo. Un mausoleo donde los restos del pasado, como decía mi colega Vicente Lul, están muertos, bien muertos, y metidos en vitrinas de cristal que aquí en este dibujo mío he representado encima con forma de ataúdes. Y eso es así porque generalmente las piezas en los museos arqueológicos están sujetas a un problema que desde mi punto de vista es el más grave. Los objetos generalmente en los museos arqueológicos son víctimas de un doble divorcio. Por un lado, muchas veces las piezas están divorciadas de sus contextos arqueológicos originales. A veces sencillamente porque no lo sabemos, son hallazgos casuales, o a veces también, más lamentablemente, porque llegan a los museos sin las publicaciones y las memorias de excavación debidamente realizadas. Aun suponiendo que hayamos superado
ese primer divorcio, seguimos teniendo un problema. Hay un divorcio también de los contextos vivos del pasado. Una cartela que ponga una pieza troncocónica perforada y que ponga fusayola, siempre me he preguntado qué demonios le puede decir a un visitante no especializado, si no se pone al lado un telar con la función de las pesas de telar o un uso con la utilización de la fusayola para que se pueda identificar. La imagen, simplemente la imagen vale más que 1000 palabras y puede solucionar muchos de esos problemas. El nuevo MAN, que se reabrió en 2014, mantuvo la noble fachada de Francisco Jareño, pero tuvo un arreglo total interno, sobre todo porque los dos patios se utilizaron para articular las nuevas salas expositivas, escaleras de comunicación en vertical y, sobre todo, luz natural cenital para la iluminación de muchas de esas piezas. El proyecto fue un proyecto de envergadura que tuvo una inversión importante, yo creo que aprobada antes de los tiempos de la crisis. Desde luego, el aspecto, las salas y la propia museografía y el discurso son interesantes. En cualquier caso, en muchos sentidos, es un museo, sigue siendo hoy día un museo tradicional. Me atrevería a decir que incluso en algunas salas muy, muy tradicional. Mapas, fotografías, dibujos y textos intentan maquillar un poco o ofrecer nuevos datos, pero hay otros elementos que hoy día se utilizan en algunos museos que están ausentes del MAN. Incluso podríamos decir, en plan irónico, que parece que no hay vida fuera de las vitrinas. Sigue siendo esa especie de obsesión decimonónica la que nos sigue persiguiendo. No puedo entrar en un detalle pormenorizado, lo único que me atrevería a decir como idea general, que he chequeado con muchos visitantes, es que el actual MAN, del sótano, donde está prehistoria, a la planta superior, en donde está la Edad Moderna, va perdiendo entidad arqueológica. Y eso no es debido a que los prehistoriadores o mis colegas de prehistoria lo han hecho muy bien en las salas de prehistoria, que lo han hecho, o que en protohistoria, a pesar de algunos problemas, también se ha conseguido un resultado razonable. Ojo, la exclusión de las Islas Canarias en un proyecto en el que yo mismo asesoré y participé, las Islas Canarias se colocaron en el Mediterráneo, porque los autores de la maqueta dijeron que no cabía en el Atlántico. Yo dije que me parecía un dislate. Se hizo y hace pocos años hubo hasta una reclamación formal del gobierno de Canarias para pedir, con toda la razón del mundo, la correcta ubicación de las Islas Canarias en ese mapa. La Hispania romana es una arqueología, yo diría que muy, muy tradicional, y con las dos últimas fases, es decir, el mundo medieval y la Edad Moderna, yo creo que el problema fundamental es relativamente sencillo. La arqueología medieval en España tiene una práctica relativamente reciente, desde luego no tan antigua como la arqueología prehistórica, y en el caso de la Edad Moderna me atrevería a decir que esa arqueología sigue sin existir. Propiamente no hay revistas, investigadores, enseñanza en la mayor parte de las universidades, que incluso tenemos grados de arqueología, de lo que es la arqueología moderna e incluso también, ¿por qué no?, la arqueología del presente, de la que mi buen amigo y insigne arqueólogo Alfredo González Ruibal es probablemente el mejor representante que hay en este país en ese campo de la investigación arqueológica. De alguna manera, el discurso que presenta el moderno MAN puede chocar, por ejemplo, con lo que dijo oficialmente el entonces presidente del gobierno, señor Rajoy. El MAN presenta las más importantes colecciones de nuestro
de nuestro patrimonio histórico, una maravillosa colección de un legado común que muestra la diversidad y un pueblo unificado. Podemos aprender mucho de nuestro pasado y de nuestra identidad. Y, añadía en ese discurso el señor Rajoy, este es el lugar de Iberia, Hispania, España. Como trataré de argumentar a continuación, me temo que, por ejemplo, mucho más dudosamente el lugar de Al-Ándalus. ¿Por qué? Porque sencillamente la arqueología del Al-Ándalus está tratada de otra manera. Es un discurso subalterno, es un discurso separado y, en definitiva, es un discurso de un pasado que, me atrevería a decir, muchas veces no consideramos está en el ADN cultural de, entre comillas, las esencias españolas. Y eso se puede ver cuando, por ejemplo, se visitan las salas dedicadas al Andalus. Esa es una vitrina de artes y ciencias islámicas. ¿Qué queda en la exposición del MAN de Al-Ándalus? Pues mirad, las gentes están ausentes. No aparecen campesinos, ganaderos ni pescadores. Es decir, más del 80% de la población no está en esa exposición. Tampoco tenemos ninguna referencia a cómo vivía la gente en granjas, en pequeñas aldeas. A pesar de que tenemos iconografías, de que se han excavado estructuras de este estilo, eso tampoco está. Por supuesto, los paisajes de Al-Ándalus, los paisajes en donde se insertaban esos lugares de habitación, están también excluidos. Y, por último, la propia organización social. Es decir, de alguna manera se escamotea lo que tiene que ver con el poder y el conflicto. Poder y conflicto parece como temas tabúes que no conviene entrar en ello. Todo eso, además, se ve, digamos, todavía reforzado porque la parte de Al-Ándalus está separada de los reinos cristianos, incluso en plantas distintas, para que nadie se confunda y tenga claro lo que es lo cristiano y lo que es lo musulmán. Si nos referimos a la parte de los reinos cristianos, estamos viendo ahí piezas del monasterio de Aguilar de Campoo, bueno, acumulación de arte, de objetos artísticos cristianos por todos lados, pero igualmente tampoco es una arqueología inclusiva, ya que hay muchos sectores de la población que están virtualmente excluidos. Sencillamente no hay ilustraciones de la gente, sus condiciones de vida, lugares de habitación, dimensión demográfica, enfermedades, mortalidad. Insisto, sobre todo ello tenemos información histórica y arqueológica. Parece que había solo reyes nobles y altos dignatarios eclesiásticos. Y probablemente esto, como digo, tiene que ver con que la arqueología medieval, en el sentido moderno, ha tardado en eclosionar en España, aunque al mismo tiempo habría que decir que en la actualidad hay grupos de investigación estupendos en distintas partes del país que están haciendo una arqueología medieval moderna e inclusiva. En definitiva, las exposiciones o la lectura que podemos hacer a través del MAN, de alguna manera es cómo demonios traducir y ir de la arqueología de los objetos a la historia escrita. Y ese viaje, una historia construida con la interpretación de los objetos a una historia construida con los relatos y con los datos históricos, es sin duda alguna uno de los retos más importantes. Traigo al final a colación algunas lecturas que me parece que serían buenas para muchos arqueólogos, arqueólogas, historiadores e historiadoras. Por ejemplo, este libro de Fernando Wulff, es un libro relativamente antiguo, de 2003, Las esencias patrias, historiografía e historia antigua en la construcción de la identidad española,
siglos XVI y XX, que sigue siendo un libro absolutamente esclarecedor, como dice el propio Woolf, esencias que deben ser analizadas, contextualizadas y diseccionadas para así poder pensar las pertenencias, las identidades colectivas y someterlas a una reflexión crítica que permita poner en cuestión lo que se nos da por evidente. Otro libro fantástico de Ricardo García Cárcel, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona, La herencia del pasado. Las memorias históricas de España, un libro que me temo no ha tenido, desde luego, la aceptación que merece. En ese libro, García Cárcel no solo analiza el problema actual de la memoria histórica, sino que hace un repaso a través de más de 400 años de cómo se han construido las historias de España. Y una vez más vamos a un plural. Y sencillamente se me antoja, hasta donde yo conozco, la mejor historia que cuenta cómo se han construido las historias de España. El libro que comentaba antes José Luis, hablando de nacionalidades, el de Alba de Junco, Dioses útiles, el subconsciente me ha traicionado, Naciones y nacionalismos, donde dice el propio Álvaro de Junco, las naciones son construcciones históricas, de naturaleza contingente, son sistemas de creencias y adhesión emocional que produce efectos políticos usados en beneficio de ciertas élites locales. Si alguien me puede demostrar lo contrario, estaré dispuesto a escucharlo muy atentamente. Otro texto. Reflexionamos poco sobre el asunto de las identidades nacionales. Tampoco que nuestros nacionalistas de aquí y de allá se llevan a matar cuando deberían estar todo el día de copas, pues parecen hermanos univitelinos. Y esta afirmación no es de ningún historiador famoso, pero es de una persona con una visión y una clarividencia excepcional, que es el periodista y escritor Juan José Millás, que es el autor de esa afirmación. Por no recordar trabajos antiguos, por ejemplo, de uno de mis escritores favoritos, Juan Goytisolo, que en un texto que apareció como un artículo publicado en El País en el año 1996, decía esas palabras sobre los mitos fundadores de la nación. Tienen la piel dura, aun desahuciados por la crítica demoledora de sus falsificaciones sucesivas e interpolaciones flagrantes, siguen ofuscando a algunos historiadores contemporáneos y se perpetúan en los manuales de enseñanza por pereza y rutina, debido a la incomodidad y el esfuerzo que ocasionaría un nuevo y perturbador planteamiento de la realidad histórica. Me parece que no ha perdido ni un ápice de actualidad en los tiempos que vivimos. Excavar la nación significa, de alguna manera, hoy día, prestar atención a los conocimientos de cada época, cómo han influido en la construcción de las museografías, cómo han afectado la ideología de los propios museólogos e investigadores, cómo ha influido el saber escolar, cuál ha sido el impacto de los saberes o de los clichés populares. Una síntesis con afán ilustrador y en caso seleccionador, porque eso también se ha utilizado. Los mensajes de los medios de comunicación, todo eso habría que ir desmontándolo para poder comprender cabalmente qué constituían las museografías de cada época. En cosas también, digamos, que aparentemente se quedan fuera del museo. Este libro reciente del profesor Javier Moreno Luzón, Centenariomanía, conmemoraciones hispánicas y nacionalismo español, que apareció publicado el año pasado, es un libro interesantísimo que reflexiona sobre cómo la historia y el pasado histórico español se ha utilizado, como propiamente dice el título, en la construcción y en el apuntalamiento del nacionalismo español. La erección de estatuas, por ejemplo, a Istolacio e Indortes, los caudillos y largetas, a Viriato, a los héroes de Numancia, tienen su cabida
en las reflexiones muy acertadas del profesor Moreno Luzón. Voy terminando. Contar la nación en un museo debería ser el testimonio de la diversidad de un país y estar implicado en el reconocimiento de las identidades. Pero esa afirmación encuentra hoy día un grave problema, porque hoy la identidad nacional sabemos perfectamente que es fluida y contingente. El debate es clarificador si hacemos una investigación honesta, sin emocionalidad. Justo lo contrario de lo que pasa políticamente con los nacionalismos, que se alimentan de emotividad y que carecen normalmente de contenidos o de argumentaciones históricas. Y por último, también me parece que sería interesante destacar que necesitamos conocer mejor las ideas y las opiniones de nuestros públicos. Como digo yo, los museos arqueológicos han estudiado mucho y han recopilado las evidencias de la gente del pasado, pero prestamos muy poca atención a la gente del presente. Y eso, desde luego, es un desequilibrio que no puede ser nunca positivo. A partir de 1975, la construcción del Estado de las Autonomías, el mapa propio, si podéis observar, he puesto alambradas de espino, delimitando cada comunidad autónoma, sencillamente porque en más de una ocasión los territorios de las comunidades autónomas acaban, como digo yo, restringiendo también la intelectualidad y la inteligencia a la hora de aproximar el pasado. En cualquier caso, valdría la pena destacar que, hablando de museos nacionales, el único museo nacional que en estos momentos hay en España es el Museo de Historia de Cataluña, que se abrió en 1996, que sigue activo, un museo muy controvertido, en primer lugar porque tiene la mayor parte de las piezas son réplicas, prácticamente hay una colección mínima. Hay una construcción ideológica de la historia de Cataluña inevitable. Yo hay veces que, visitándolo al poco tiempo con colegas madrileños, se escandalizaban porque en el Museo de Historia de Cataluña el último audiovisual era el Parlament de Cataluña con Jordi Pujol haciendo una locución. Y a algunos de mis compañeros sencillamente les dije: ¿os imagináis que en Madrid un museo de historia de España no acabara con el Parlamento español, con el rey y con el presidente de gobierno de turno haciendo también el mismo audiovisual? Porque creo que efectivamente sería exactamente así. La cuestión de las tensiones y de los retos actuales vienen, por ejemplo, también a través de algo que tratamos un poco de evitar, que es sencillamente la reivindicación de la devolución de piezas arqueológicas, que es un tema europeo y mundial. En el caso español, hay simplemente marcado algunas de las reivindicaciones más recientes, como la Dama de Elche, la Dama de Baza, la Ley Flavia Malacitana y los toros de Costix. Bueno, detrás de esas reclamaciones me sigue pareciendo que de alguna manera están las palabras y la idea de un artículo que apareció en un libro colectivo de Aurora Rivière de hace ya 22 años, que no han tenido tampoco mucho eco, pero que me parecen muy pertinentes. Ya en el año 2000 señalaba Aurora Rivière que las comunidades autónomas intentan ganar historia envejeciendo el presente y dramatizando su pasado. Y tenemos algunos ejemplos absolutamente palpables. Un antiguo presidente de la Comunidad de Castilla y León sencillamente no tenía empacho en afirmar que Castilla y León era la comunidad autónoma histórica más antigua de España, porque en ella está Atapuerca. Argumento incontrovertible. Y para ir cerrando, una noticia reciente: la propuesta de crear un Museo Nacional de Historia de España se presentó en una propuesta de la Convención Nacional del Partido Popular el 3 de octubre de 2021. El 4 de diciembre apareció un artículo de historiadores, de Ruiz Manjón y Cazorla Sánchez,
por un museo de la historia de España. Solo tengo que decir que en el estado del Parlamento actual, de lo que importan los y las especialistas en historia y en el pasado, sencillamente la idea de que esta propuesta siguiera adelante, a mí desde luego solo me produciría una cosa, una inquietud terrible. Alguien ha dicho, y yo lo he utilizado en alguna reseña, que si algo está en los Simpson, existe. Si algo está en los Simpson, es una realidad. Está haciéndose eco de algo que es real. Bueno, pues... ¡Ay! Este se me ha saltado. Vamos a ver, esperar a ver. ¡Ay! Pues me parece que... No, este no es... Sí. En Los Simpson, en el episodio de Monkey Suite, de 2006, se hace eco algo verdaderamente, desde mi punto de vista, impresionante. Hablando del Museo de Historia Natural de Springfield, se anuncia en un subtítulo, ahora con una exposición de cavernícolas multiétnicos. Fantástico. Es decir, ¿por qué tenemos que contentarnos con cavernícolas blancos, occidentales, varones? Reclamemos una exposición con cavernícolas multiétnicos. Detrás de la anécdota hay algo real que el episodio de Los Simpson recoge y que me temo que los museos de historia natural, de antropología y de arqueología no lo hacemos. La arqueología estudia el pasado, lo estudiamos a través de la gran cantidad de restos y de colecciones, pero lo estudiamos, nunca hay que perderlo de vista, porque lo que estudiamos del pasado tiene que servir a las gentes del presente. Si no, será un conocimiento erudito y en gran medida estéril. La arqueología en el mundo actual creo que es importante y los museos, como el Arqueológico Nacional, es el primer lugar donde entrar en contacto con el pasado material. Los museos tienen la obligación y responsabilidad de ofrecer miradas rigurosas del pasado, pero también miradas que muestren nuestra ignorancia e incertidumbre en muchos temas. Miradas lo más objetivas posibles, pero también imaginativas. Miradas respetuosas con las distintas audiencias, pero al mismo tiempo provocadoras, que interpelen y den voz a la gente. Miradas, en fin, que sean relevantes en el mundo actual, que proporcionen sentido de pertenencia para afrontar el futuro con criticismo. Y no habría que perder de vista que los museos, en definitiva, son los guardianes de la memoria colectiva perdida, cuyos restos son los objetos. Por eso deben ayudar a recuperar esa memoria perdida, encapsulada, como dice el arqueólogo francés Laurent Olivier, encapsulada dentro de los propios objetos, la memoria que guardan esos objetos. El MAN, a pesar de las críticas que he hecho, es un museo que ha hecho un esfuerzo muy notable, es un museo donde se conserva la memoria colectiva de la sociedad para mostrar la construcción histórica de su identidad a partir de la materialidad del pasado. Con todo, es probable que sea bueno añadir que no es un relato oficial del pasado, es la interpretación que ha hecho ese museo y que en cualquier caso proporciona claves para realizar un esfuerzo de repensar ese pasado con un espíritu abierto, con un espíritu crítico y con un espíritu constructivo. En definitiva, si somos capaces de hacer eso, estaremos siendo capaces de ayudar a que los museos de arqueología sean relevantes y digan algo a la gente. A cuanta más gente, mejor. Muchas gracias por su atención.